Bueno, Hare Krishna, bienvenidos a la clase Bhagavad Gita, tal como es. Bueno, hoy nos encontramos estudiando el Bhagavad Gita, capítulo 9, texto 10. Mi nombre es Adiyagya Das. Estamos discutiendo estos tópicos para poder profundizar en la conciencia de Krishna. Y agradecemos la invitación a los devotos que están a cargo de este servicio. Iris Cárdenas Paredes lo está viendo. Bueno, bienvenida Iris Cárdenas. Bueno, vamos a cantar Jai Radha Madhava y después vamos a hacer una presentación sobre el texto 10 del capítulo 9. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopijanna Vallabha Girivaradari Gopijanna Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Gopijanna Vallabha Girivaradari Gopijanna Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Madhava Radhe Jayo Radha Madhava Radhe Jayo Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya
Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jai Srila Prabhupada ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces vamos a continuar con la lectura. Capítulo 9, texto 10. El shloka, bueno, el conocimiento más confidencial es el nombre del capítulo. El texto 10 dice así, es un texto muy conocido, muy citado por Srila Prabhupada. Mayadhyakshena prakriti suyate sacharacharam hetunanena kaunteya jagad viparivartate. Mayadhyakshena prakriti suyate sacharacharam hetunanena kaunteya jagad viparivartate. Mayadhyakshena prakriti suyate sacharacharam hetunanena kaunteya jagad viparivartate. Traducción palabra por palabra. Dice, Maya, por mí, Adhyakshena, mediante la superintendencia, Prakriti, la naturaleza material, Suyate, manifiesta, Sa, ambas, Chara achara, las móviles y las inmóviles, Hetuna, por la razón, Anena, esta, Kaunteya, oh hijo de Kunti, Jagat, la manifestación cósmica, Viparivartate, está funcionando. Traducción y significado por Srila Prabhupada. Esta naturaleza material, que es una de mis energías, funciona bajo mi dirección, oh hijo de Kunti, y produce todos los seres móviles e inmóviles. Por orden suya, esta manifestación es creada y aniquilada una y otra vez. El significado comienza así. Aquí se afirma claramente que el Señor Supremo, aunque está apartado de todas las actividades del mundo material, permanece como director supremo. El Señor Supremo es la voluntad suprema y el trasfondo de esta manifestación material, pero el manejo de la misma lo dirige la naturaleza material. Krishna también afirma en el Bhagavad Gita que yo soy el Padre de todas las entidades vivientes que se encuentran en las diferentes formas y especies. El Padre pone en el vientre de la madre la simiente del niño, y de igual modo el Señor Supremo, con solo su mirada, inyecta a todas las entidades vivientes en el vientre de la naturaleza material, y ellas salen en sus diferentes formas y especies, conforme a sus últimos deseos y actividades. Todas esas actividades vivientes, todas esas entidades vivientes, si bien nacen bajo la mirada del Señor Supremo, adoptan sus diferentes cuerpos de acuerdo con sus pasadas acciones y deseos. Así que el Señor no está directamente apegado a esta creación material. Él simplemente le lanza una mirada a la naturaleza material. La naturaleza material se activa con ello, y todo es creado de inmediato. Como Él le lanza una mirada a la naturaleza material, es indudable que hay una actividad por parte del Señor Supremo. Pero Él no tiene nada que ver directamente con la manifestación del mundo material. El siguiente ejemplo se da en el Smriti. Cuando alguien tiene ante sí una flor fragante, la fragancia es tocada por la capacidad olfativa de la persona, pero el olfato y la flor están separados el uno del otro. Entre el mundo material y la suprema personalidad de Dios hay un nexo similar. En realidad, Él no tiene nada que ver con este mundo material, pero Él crea mediante su mirada y ordena. En resumidas cuentas,
la naturaleza material, sin la superintendencia de la Suprema Personalidad de Dios, no puede hacer nada. Sin embargo, la Suprema Personalidad está separada de todas las actividades materiales. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tashmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadamtikam Panchakalpaturubhyascha Kripasindubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hari Om Tat Sat. Bueno, vamos a leer de vuelta la traducción. Dice: esta naturaleza material, que es una de mis energías, funciona bajo mi dirección, oh hijo de Kunti, y produce a todos los seres móviles e inmóviles. Por orden suya, esta manifestación es creada y aniquilada una y otra vez. Ok, acá se está hablando de Prakriti, la energía material. Hare Krishna, bienvenidos. Prahlad, Haribol, Vaishnava, desde Moscú. ¿Qué será? ¿De día ya? No, de noche. Muy de noche. Está Harikirtan Prabhu también. Hare Krishna. Y bueno, es un texto muy filosófico. Es un texto que necesita un estudio detallado para poder hablar en cantidad y en profundidad, perdón, más que cantidad. Se está citando varias cosas, se cita un poco sobre el tercer canto. En el significado propio está hablando de cómo se inyecta las 12 de la noche ya. Okay. Cómo la mirada del Señor inyecta sobre la naturaleza material, vamos a decir, la vida, y cómo como una energía separada, empieza a generar ciertos movimientos. No nos olvidemos que, tercer canto va a hablar acerca de que, la primera creación en sí es Brahma. Brahma se pone a crear y empieza a descubrir este servicio que él tiene que hacer. Después de ejecutar tapasya durante muchos siglos, a Brahma se le revela cómo empezar a manifestar la creación. Entonces, hay una creación primaria, que es en la que entra Brahma y algunas entidades, y después ya hay como una subcreación. Pero es un tópico bastante profundo y es necesario estar con los textos ahí como para hablar puntualmente. Pero bueno, acá se está hablando de Kala, ¿no? Del tiempo. Kala es Kali. Y Kali es esta Mahamaya o la controladora del Prakriti. Es la que regula muchas cuestiones del Prakriti. Y puntualmente es de la energía material que se está hablando, que aquí en este significado, en este texto que dice que es una de mis energías, esta naturaleza material que es una de mis energías funciona bajo mi dirección, oh hijo de Kunti. Ahí no hay tanto detalle de que Durga, Kali está bajo la supervisión del Señor, pero por el Srimad Bhagavatam podemos saber estos detalles, conocer de estos detalles. El hecho es que, también se está hablando de la entidad viviente, de que es puesta en esta condición. Debido a sus actividades pasadas, ella obtuvo un cuerpo. Es un texto que, se podría profundizar o podríamos presentar un tópico bien, no sé si es controversial, sino que hay diferentes posturas que toman diferentes devotos. Es un tópico como el origen de la entidad viviente.
porque, bueno, invita el texto a hablar un poco sobre esto. Y, y con los años así, estando con los devotos en el templo y tomando la asociación de los diferentes maestros que vienen a visitarnos, eh, uno se encuentra con que mismos los maestros tienen diferentes puntos de vista teológicos sobre este punto. Y como algunos dicen que uno nunca estuvo en el reino de Dios, otros dicen que sí. Prabhupada en sus libros da lugar a las dos posturas, y también dice que no es un tópico que se pueda profundizar mucho porque es como... Pero bueno, pero hay muchos devotos que sienten una inclinación a preguntarse esto. Y es interesante porque eh, todas tienen algo de lógica o de sentido, los puntos que se presentan. Todas tienen su lugarcito como para que te hace pensar o cautiva. Me recuerdo una de las primeras veces que iba al templo, me recuerdo que le hicieron esta pregunta a Bhakti-Bhushan Swami Maharaj. Y bueno, y fue en sí la respuesta que me quedó a mí como más grabada en sí. Él dio el ejemplo de una persona que está en un barco y el barco se da vuelta y, y entonces tiene que nadar, tiene que sobrevivir, que no se va a preguntar tanto no se va a poner en ese medio de toda esa situación a preguntar cómo se dio vuelta el barco, sino que lo que va a hacer es primero salvar su vida. También he escuchado el ejemplo, no sé si no es Srila Prabhupada que da el ejemplo en el Ciencia de la Autorrealización, que dice, si uno está en una casa y está totalmente incendiada, y está totalmente, y entonces uno va a buscar salir, no va a buscar, o va a buscar apagar el incendio, no va a preguntar eh, cómo empezó el incendio, porque la situación es compleja. Estos como puntos como para arrancar, vamos a dar una conclusión o una, no sé si una conclusión, por lo menos una presentación yástrica que va a dar una conclusión. Porque bueno, mi postura en sí no es una postura clara porque veo verdades en todas las presentaciones. Recuerdo, hablé de este tópico con Maharaj Bhaktisundar, Maharaj Bhaktisundar Goswami, y, y me acuerdo que él me dijo, bueno, tú me estás preguntando, no es que yo te vengo a hablar de esto, era como que es un tópico que él no es que va a ir a predicar, pero bueno, me contaba su posición, su postura frente a esto, y él decía que, bueno, que basado en su entendimiento, la entidad viviente nunca había estado en el reino de Dios, sino que venía de un estado, porque no decía un lugar, sino que hacía un énfasis en que era un estado, eh, al cual él le atribuía como que era el famoso tatashta. Tata significa orilla, tata significa margen. Siempre decimos este shloka que dice, ¿cómo es que dice? No, ese no es, ese es Shrimam Rasarasarambi Bam Sivata Tata Stitaha. Shrimam Rasarasarambi, el iniciador del danza rasa, ¿no? Shrimam Rasarasarambi, Ambi es iniciador. Shrimam Rasarasarambi, Bam Sivata Stitaha. Bam Sivata Tata Stitaha. Bam Sivata es el Bam Sivat, ¿no? Es el balneario donde Krishna está tocando su flauta Bamsi, ¿no? Tata en las orillas de ese balneario, ¿no? del Yamuna. Stitaha está establecido, ¿no? Karshan Benur Swanair. Karshan es atraer, Karshan Benur Swanair. Benur Swanair es atrayendo con el sonido de su célebre flauta, con el sonido de su flauta. Karshan Benur Swanair. Gopir Gopinata. Gopir es, o sea, está trayendo a las gopis. Gopinata, el señor de las gopis.
Shri Estunaha, que ellos nos estén dando bendiciones. Entonces Tata la entidad viviente es Tata, Tatashta. Es marginal, le dicen, puede estar en los dos estadios. Entonces, como que Maharaj presentaba esto como un estado, lo cual tiene su entendimiento, tiene su postura. Él decía, bueno, ¿cómo puede ser de que si yo amo a Krishna ahora lo dejo y me voy? ¿Y cuál es la lógica de esto? Entonces presentaba este punto, y lo cual hace un sentido, porque uno se lo puede preguntar desde la reflexión, ¿no? Y bueno, y esto tiene sus puntos también controversiales, porque ¿cuál sería la controversia en el sentido de este punto? Es que uno es un ¿cómo es que dice? Nitya Krishna Das. Entonces, ¿qué servicio está prestando ahí? Como que esa pregunta ya no tiene una respuesta clara. O no, o al menos yo no la encontré, o no tuve la posibilidad tampoco de preguntárselo así, pero me generó esta pregunta. Hace poco había dado una clase también este devoto, ¿cómo es que se llama? Gran Sankirtanero, Aravinda Prabhu presentó este tópico también, y había uno de los que preguntaba, decía que bueno, que si la entidad viviente es plena de conocimiento, ¿cómo puede ser que elija venir aquí? Lo cual era una pregunta bastante lógica, o sea, tiene su coherencia, pues si es plena de conocimiento no elige. Entonces hay lugar para preguntas de, bueno, no vino, pero me recuerdo una vez, estaba escuchándolo a Hridayananda Maharaj dar una clase, y él dijo algo que para mí hace mucho sentido también, que es, ¿cómo fue lo que dijo? Dijo, no suena muy coherente decir que uno no viene de un lugar. Es como, ¿de dónde venís? De ningún lugar. Es como... Entonces, en este punto es como o sea, no controversial, sino como que analizan estos posicionamientos desde diferentes lugares. Maharaj decía que es un estado, ese Tatashta, Maharaj, Hridayananda Maharaj, no conozco bien su postura, pero sí conozco este principio filosófico lógico que él decía, pero no podés decir que no venís de un lugar. O sea, es como no le da soporte al argumento, le quita soporte al argumento, que no vengas de un lugar. Después había otras posturas, otra era, que esta lo hablé con, ¿cómo es que se llama Maharaj? Purushottaya Maharaj, un sannyasi brasilero, muy filosófico, vivió mucho tiempo en Brindavan, y bueno, y hablamos sobre este tópico, le presentaba porque había un devoto que era muy, muy fuerte su postura en relación a esto. O sea, en general nuestra prédica siempre ha girado en torno a que, bueno, uno por envidia vino a este mundo, lo cual es una realidad, que la envidia está, y que es lo único que no podemos utilizar en el servicio devocional. De hecho, todos los problemas que tenemos con los devotos, o los desafíos que tenemos con los devotos, tienen que ver con este principio, que es la envidia, que es el amor desvirtuado por Krishna. Y Maharaj, hablando conmigo, me dijo, bueno, para mí no venimos del Tatashta, que tampoco venimos del reino de Dios, siempre estuvimos aquí. Lo cual me pareció en un sentido lógico también, o sea, tiene su soporte. Uno te dice, ¿cómo puede ser que yo me haya ido y que ese era el mejor lugar? El otro me dice, nunca estuve. Lo cual, en un sentido, por eso también tendría una lógica que sea tan difícil llegar. Las personas que dicen, o sea, los devotos que afirman que nosotros venimos del reino de Dios, también tienen un lindo argumento, y el cual es un soporte fuerte, y es que uno tiene libre albedrío.
O sea, uno tiene la capacidad de elegir dónde estar. O sea, nunca uno pierde su libre elección. Si no es como que uno está obligado. Ahí ya viene una discusión un poco más larga y compleja. Unos van a decir que el libre albedrío se purifica tanto que uno nunca va a dejar de querer servir a Krishna. No son tópicos que haya tocado directamente Prabhupada. Ese punto así, no, nunca lo leí. Obviamente no soy el más experto en los libros de Srila Prabhupada. Ojalá tenga esa bendición. Lo veo difícil. Por eso voy y escucho a los Vaishnavas que realmente ese es el servicio que Krishna quiere para ellos. Entonces, en este punto ya tenemos 3 posiciones diferentes. Uno que estuvo y tiene el libre albedrío para venir, otro que nunca estuvo, otro que no estuvo ni ahí ni allá, sino que estuvo en un estado y de ahí. Entonces estos puntos son teológicos, y esto habla de cómo la entidad viviente condicionada dentro de un cuerpo, condicionada a una manera de actuar y de expresarse y de entender. Es como el espíritu dentro de un cuerpo de perro actúa y entiende el mundo como perro. Bueno, entonces en nuestro actual cuerpo nos cuesta mucho entender estos tópicos. Es como a un niño no puede entender al padre. El padre puede contener al niño, puede entender al niño, pero el niño no puede. Entonces hay un esfuerzo que hacemos por entender. Y también ocurre la misericordia de Krishna de ayudarnos a entender cosas. Ahora, volviendo al punto central, lo que sí nos encontramos es que todos los Vaishnavas están de acuerdo con que lo que tenemos que cultivar es la devoción. Más allá de si estamos acá y vamos hacia ahí, o si estábamos ahí y tenemos que volver ahí, la devoción es central. Y no es solo la devoción central en el camino nuestro, sino que la devoción es central en todos los caminos. O sea, si uno lee, no sé, libros de yoga, Shastra, ¿no? Shastra de yoga, el Bhakti está como una de las cuestiones más elevadas y esotéricas. Si uno lee los Gyanis, ¿no? los vivekis, ¿no? Reflexivos, uno de los requisitos para el Jnana Yogi también es Shraddha, fe. Entonces esa fe, bueno, fe, devoción, están ahí, es parte. Y esto lo digo porque es importante entender la importancia del Bhakti. Quizá para concluir en relación a esta línea, lo que venimos hablando, porque Prabhupada dice, no se puede saber de este tema porque es desde tiempo inmemorial. Eso es una situación, o sea, no hay memoria para poder saber cómo o cuándo fue. En canto 11 del Bhagavatam, no recuerdo ahora el texto, sé que está ahí, lamento no tener la cita yástrica acá. La estuve buscando hoy, pero no la pude encontrar. Ahí se dice que uno dejó también la asociación del Señor. Entonces es un tópico bien como complejo. Pero quizá para concluir y decir algo acertado en esta línea, voy a citar a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu en el quinto shloka del Sri Shikshastaka, él dice: oh hijo de Maharaj Nanda Krishna, yo soy tu siervo eterno, pero de una u otra manera he caído en el océano del nacimiento y la muerte. Por favor, sácame de este océano de muerte y sitúame como uno de los átomos a tus pies de loto. Y esto da lugar a que, bueno, la situación de estar en este mundo material es una situación caída. ¿Caído por qué? Porque lo que hace en nuestra vida es que no nos deja vivir la plenitud de nuestro espíritu. Lo digo esto en relación al shloka que va a venir más adelante, que dice Apichet Suduracharo. Ese shloka habla de que nuestra situación ideal es el servicio devocional constante,
Pero debido a esta naturaleza material, la cual estamos relacionados desde tiempo inmemorial, más allá de si desde siempre o si desde alguna vez, o sea, buscamos momentáneamente esa plenitud a través de la materia. Y por eso se dice que si alguien comete las acciones abominables, hay que entender que las acciones abominables son de dos tipos. Es el deseo de opulencia material y el deseo de satisfacción sensorial. A eso se le llama actividades abominables. Krishna dice en Bhagavad Gita, dice, mantén bien distante de ti todas las actividades abominables mediante este servicio devocional. O sea, él da las instrucciones al texto 249 de Bhagavad Gita. Porque acá se está hablando de que incluso si alguien comete las acciones más abominables, debe ser considerado un santo si está debidamente dedicado al servicio devocional, pues está debidamente situado en su determinación. ¿Pero qué son esas actividades abominables? Es eso. Entonces es que uno sea vencido por sus sentidos. No que uno se entrega a sus sentidos, sino que uno es vencido. Lo cual es un poco diferente. Es un poco bastante. O sea, porque si no es... uno es un mityachara, un engañador, y el otro es alguien débil frente a la naturaleza material. Son cosas diferentes. Perdón, me quedé mirando, escuché un ruido. Bueno, no sé si hay alguna pregunta por aquí, comentario. Podemos seguir explayándonos. Es un tópico lindo, interesante. Y bueno, también comentarios se agradecen. Hare Krishna Prabhu Govardhan Lila, reverencias. Miguel García, Hare Krishna. Toda gloria a Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Anímense a preguntar. Marca que hay dos mirando. Por lo menos uno de esos dos tiene que... Ahora hay tres. Ahora volvió para el lado. Bueno, si no hay preguntas, no hay comentarios, vamos a terminar la clase. Dejo un minuto más para ver. ¿Cuál es el concepto que tú crees al respecto? Sobre lo que veníamos hablando. ¿De dónde venimos? Creo que no lo puedo responder. Por eso presenté las diferentes posturas. Lo que sí es real es que estoy acá. Y lo real también es que estoy apuntando hacia Krishna. Me parece que todos los argumentos tienen un principio, tienen un soporte y tienen un punto débil. Porque cuando hablamos del origen estamos hablando de un principio eterno, entonces hablar de origen es contrario al principio eterno. O sea, si la entidad viviente es nitya, o sea, eterna, es muy difícil hablar de un origen. Siempre se sabe que hay nityo nityanam, ¿no? Entre todos los seres eternos hay un ser eterno principal, pero bueno, esto es complejo hablar, es como Krishna tiene papá y mamá, entonces son aspectos que de la trascendencia o de la divinidad, desde mi manera de entenderlo, que nos ayudan a entender cosas o a ordenar cosas. Muy complejo. Es como Krishna, Krishna es hermano de Kali, o Badra Kali, ¿no? Subhadra. Como cosas muy complejas como para poder solo poner en un tupper y decir es esto.
Entonces decir de dónde venimos, más allá de decir de dónde venimos, o si venimos de algún lado, o si en realidad no venimos de un lugar, sino que es un estado, más allá de eso, lo que sí es real es que estamos acá. Y hacia dónde apuntamos es central que estamos apuntando hacia Krishna. Quizá el punto a favor en esto de que apuntamos hacia Krishna es que todas las tradiciones están apuntando hacia Dios y que el medio que se están utilizando en general es la devoción, o la devoción se la pone como una práctica o un peldaño importante dentro de todas las tradiciones. Y eso me parece que es contundente. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo: de una u otra manera hemos caído en el océano del nacimiento y la muerte. Por favor, sácame de este océano de muerte y sitúame como los átomos a tus pies del loto. No hay una conversación en la que Sri Chaitanya Mahaprabhu esté hablando puntualmente de esto. Es lo que te puedo responder, Prabhu Pralada. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Con esto no quiero decir que, bueno, quizá tú sugieres algo y lo sostienes y está bien, pero no sé, es como... hay personas que le cuadra más por lógica una postura que otra. Y bueno, lo que sí hemos visto es que más allá de la otra vez escuchaba una clase fue el miércoles. Ahora le respondo esto. El miércoles di una clase de Hridayananda Maharaj, muy linda, muy buena. Realmente me gustó mucho. Pero bueno, es una cuestión de gusto personal. O sea, puede no gustarles a otros. Y Maharaj explicaba, le preguntaban si todos deberían aprender sánscrito o algo así, por ahí va la línea. Y Maharaj dijo que hay devotos que no necesitan sánscrito porque su devoción ya es genuina hacia Krishna. Y entonces, bueno, él muy humildemente decía como que, bueno, que hay personas que sí necesitan porque necesitan más explicaciones de las cosas y eso. Y entonces vemos de que estas preguntas o estas inclinaciones filosóficas o estas preguntas, muchas personas no se las hacen o no infieren en su devoción o en su práctica, ¿no? Como que no es de relevancia. Para otros sí. Por eso que es interesante cómo diferentes Vaishnavas o practicantes de Vaishnavismo o aspirantes, ¿no?, a Vaishnava tienen diferentes necesidades o inquietudes filosóficas. A ver, entonces, Iris Cárdenas. Entonces, Prabhu, ¿se podría decir que cada entidad viviente tiene una percepción distinta de su origen o de dónde venimos? Pero percepción, bueno, podemos usar la palabra percepción, es un poco compleja la palabra percepción. Comprensión, porque percibir es como otra cosa. Estoy percibo un sabor, percibo un olor. Percepción es más como sensorial, me parece. O al menos ese es el entendimiento que le estoy dando. En la comprensión, en su comprensión, en la construcción de su cosmos, o sea, del orden, de su realidad, surgen, como decía, poner todas las variantes, una cosmovisión más completa, o sea, lo que va a hacer es que tengas más variantes dentro de tu comprensión posible. Hay más variantes, más posibilidades, y esas posibilidades es como... Hay gente que ve las cosas en blanco y negro. Entonces es muy pasión, ¿no? Amor, odio. Pero después si hay algo de bondad, porque todos la tenemos, está esto de grises, hay grises. Entonces llegamos a diferentes conclusiones o nos preguntamos de diferentes maneras sobre estos conceptos. Y el punto es que más allá de percepciones es una comprensión. Bueno, por mi comprensión puedo deducir esto.
Lo que no quiere decir que sea 100% verdad o que sea 100% mentira. Pues la comprensión está también limitada a la interacción de... la incomprensión es hipótesis, o sea, tiene su límite o puede ser errada. Si usamos Shastra para comprender, y bueno, entendemos de que lo que dice Sri Chaitanya Mahaprabhu de una u otra manera, o podemos comprender de que en todas las líneas sí hay Bhakti. Ya el origen, incluso en la escuela impersonalista, es una discusión. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser que Brahma, ¿no? El Brahman, se vuelva individuo? O sea, si la fuente carece de forma, ¿cómo puede ser que ahora se haya vuelto individual y forma? O sea, es como... También es una pregunta dentro de otras escuelas, a la cual no se llega a una respuesta tan, ¿cómo se diría esto? Conclusiva. Es como son preguntas que quedan abiertas. ¿Por qué? Porque estamos abordando un principio eterno. Entonces las preguntas al abordar un principio eterno llegan hasta el borde de nuestra capacidad. Entonces diferentes devotos tienen esa capacidad de diferentes maneras. Para algunos es más lógico y tiene un soporte el nunca estuve ahí. Pero si nunca estuviste ahí, entonces ¿cómo fue que sos un eterno sirviente? Y ahí vienen todas estas preguntas que entonces se vuelve como ¿cómo era este? Piedra, papel, tijera. Es como los tres, por ese lado lo veo. O sea, al menos de esa manera es como lo abordo y, y bueno, y trato de escuchar a los Vaishnavas, cómo se posicionan. Estoy hablando de votos muy avanzados y que tienen una comprensión y una lectura de las escrituras muy amplias. Su Santidad Hanumat Prayak Swami, de quien tengo el honor de ser discípulo, él también tiene su postura. Él dice, bueno, en realidad pero estamos distraídos de esa situación ideal. Había Purushottama Maharaj en un texto que él tenía, él decía que él no le gustaba este punto de vista. Y decía, pero entonces, ¿cómo te fuiste de ahí? Pero bueno, en realidad no es que te fuiste. Entonces son todos puntos... Es interesante, es una discusión, como les decía, piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera, ¿no? Entre las posturas se vencen no hay una que gane. Un poco, al menos es como con lo que me he encontrado. Por eso no es un tópico que realmente le pueda dar una conclusión. Sí le doy la conclusión de lo que dice Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y bueno, y lo que dijo la primera vez que fui al templo Bhaktivinoda Maharaj, que dijo, bueno, si uno se cae al agua del barco, uno no se pregunta cómo caí del agua o si me empujaron, sino que uno trata de salir. O el incendio. Me parece que va por ese lado. Con esta postura lo que estoy diciendo es que es muy difícil tomar una postura tajante en este tópico. Quizá va a haber devotos que no les gusta que no haya una postura tajante. Hay gente que no tolera la discusión sobre estos tópicos. Es como lo pienso yo y ya está. Es como va por ese lado. Pero bueno, en general esa intransigencia no es característica de los sabios. Los sabios se están preguntando qué es la verdad, cuál es el máximo bien para la generalidad de la gente. Eso es lo que el Bhagavad, ¿no? está preguntándose. Diferentes personas con diferentes comprensiones, diferentes sabios, están acercándose para ver y tratar de entender la verdad. Y bueno, porque la verdad es algo que hay que discutirlo, ¿no? O sea, en estos tópicos. Bueno, voy a dejar por aquí. Gracias, Matashi, por la pregunta. Espero nadie se haya sentido ofendido por el tópico. Es una presentación y estamos acá para mejorar y avanzar en conciencia de Krishna. No hablamos mucho de la conciencia de Krishna. Conciencia de Krishna es glorificar a Krishna. Y todas estas presentaciones filosóficas son para que nos podamos acercar más a él.
Ahora estamos cerca de muchos festivales muy lindos. Va a venir, ahora viene Balaram, después viene Krishna Janmastami, aparición trascendental de Srila Prabhupada y Radhastami. O sea, tenemos 4 festivales muy anhelados y muy queridos por nosotros. Un buen momento para prestar servicio y hacer donaciones, asistir al templo para volver a inspirarnos. Siempre los festivales tienen esa función, volver a inspirarse en la vida espiritual. Por eso se le llama Maha Mahotsava. ¿No? Ese Hotsava, ¿no? Ese es como Utsaha, es inspiración. Tomamos inspiración porque podemos sentir muy fuertemente en estos días la presencia de Krishna, de Balaram, de Radharani, de Srila Prabhupada. Por eso es que es bien importante. Y grato, ¿no? Es como el corazón se llena de alegría, estar con los Vaishnavas, tomar prasadam, reírse, ¿no? Cantar, bailar para el Señor. Al menos algunos tenemos la posibilidad de ver néctar ahí. Bueno, voy a dejar, gracias por quedarse, gracias por asistir, espero sus comentarios y se agradece la paciencia. Hare Krishna, toda gloria a la Prabhupada. Haribol, vamos a finalizar ahí.